El éxito de la segunda fase industrializadora fue tan grande en algunas naciones que finalmente se transformaron en nuevas potencias industriales a nivel mundial, capaces de competir por el liderazgo con Gran Bretaña. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Alemania. En este marco, fue determinante la decisión política de convertir a la industrialización en un objetivo de Estado, destinando esfuerzos e innumerables recursos en pos de alcanzar este objetivo. Para principios del siglo XX, Alemania buscaba posicionarse como potencia global, tanto a nivel económico como a nivel cultural. Una de las consecuencias de esta ola industrializadora fue que los trabajadores, originalmente agrarios, se trasladaran a la ciudad, donde vivían en condiciones lamentables, explotados en jornadas de 12 a 14 horas, sin vacaciones ni descansos, para obtener remuneraciones absolutamente injustas. La gestación de nuevas teorías y posturas dentro tanto de la disciplina artística como de la arquitectónica también se ve impulsada por este espíritu progresista. Fueron los arquitectos alemanes los protagonistas del desarrollo de nuevos movimientos durante los primeros años del siglo XX. En el año 1907, un grupo de artesanos, artistas, arquitectos y escritores fundan la Deutsche Werkbund. Esta representó una evolución de los postulados realizados en el siglo previo por el movimiento inglés de las Arts and Crafts, liderado por figuras como Ruskin, Morris y Ashby. Estos últimos veían en la industria un enemigo del arte y la causa de la separación entre el que crea y el que produce la obra, reivindicando la figura y los quehaceres del artesano. A diferencia de ellos, personajes como Hermann Mutius y Peter Behrens, principales figuras de la Deutsche Werkbund, veían en la industrialización un proceso de evolución racional del ser humano y como tal debía ser parte de la nueva forma de hacer arte. A su vez, todas las innovaciones derivadas de esta evolución, como los nuevos sistemas organizativos, materiales, las nuevas técnicas constructivas y tipologías, debían ser aceptadas como elementos de esta nueva forma. Se hace evidente la impronta sobre el discurso arquitectónico del contexto social, económico y político en el cual se desarrolla. Por un lado, los planteos de Morris en una Inglaterra dominante de la necesidad de una revolución socialista, mientras por el otro, la Deutsche Werkbund en una Alemania en ascenso buscaba el desarrollo de una nueva forma que ante todo representara el carácter alemán y lo posicionara por sobre el resto. En esta misma dirección se encontraban sus preocupaciones respecto de las condiciones sociales. Se trataba de que si los trabajadores alemanes trabajaban mejor que los ingleses, y como consecuencia la industria alemana alcanzaba mejores logros en el mercado mundial. Creían que si se involucraba el arte en el proceso de producción de un producto y por ende al trabajador en la producción artística y se creaban espacios con valor artístico, podrían reconquistar la alegría en el trabajo. La discusión sobre cuáles eran los elementos que conformaban este valor estético involucra la disyuntiva del lugar que debía tener o no el ornamento, asociado también al rol que cumplían los nuevos materiales y la estética maquinista. Los planteos realizados por Smartsow, en donde se corre el eje desde la división entre lo tectónico y lo estereotómico trazada por Semper, o una concepción del espacio arquitectónico como una unidad. Peter Behrens se forma como artista en la Escuela de Arte de Hamburgo entre los años 1886 y 1889 y posteriormente en la Academia de Arte de Düsseldorf. A continuación, se asienta en Múnich, donde trabaja como pintor, dibujante publicitario, fotógrafo y diseñador, siendo parte de la Jugendstil. Es aquí cuando proyecta su primera obra arquitectónica, su casa. En el año 1907, ya ejerciendo como director de la Escuela de Arte de Hamburgo, se asocia a la Deutsche Werkbund. Para este entonces, ya se encontraba en Berlín, contratado por la AEG como asesor artístico de la compañía, para la cual diseñó un estilo propio que abarcaba desde el grafismo de la imagen corporativa, pasando por el diseño mismo de los productos hasta las naves industriales, haciéndose eco de los ideales de la integración entre el arte y la industria. La AEG se funda en el año 1883 y para 1890 ya era una corporación. En 1896 comienza a construir uno de los primeros grandes conjuntos industriales en el norte de Berlín. Para 1907, luego de algunos años de la adquisición de las patentes para la fabricación de las turbinas Curtiss, comienza la producción de las mismas. Por la escala y el espacio necesario para la fabricación de estas turbinas, es que la AEG le designa a Behrens la tarea del diseño de una nueva fábrica para la compañía. En esta se llevaría a cabo el ensamblaje de los distintos componentes de las turbinas y se ubicaría en la esquina sur del barrio Moabit en Berlín. La fábrica se diseñó entre 1908 y 1909 y para 1910 ya se encontraba en funcionamiento. Algunos de los requisitos fueron
un gran salón continuo de ensamblaje, grúas que se desplazaran y permitieran la movilización de los pesados componentes, una edificación anexa para el almacenamiento y las tareas secundarias de ensamblaje, y la máxima capacidad de iluminación natural por la amplia demanda derivada del programa. Además de estos requisitos técnicos, era sumamente importante el rol simbólico que cumpliría esta nueva fábrica, considerando el significado intrínseco en la turbina y la generación de energía como representantes de la nueva era. Al considerar la multiplicidad de variables y elementos que conforman la obra, es posible establecer un patrón de decisiones de carácter ambiguo, elementos que se enfrentan tanto en los detalles como en la composición general del edificio. Una de las primeras ambigüedades que se hace evidente es el aspecto disímil que existe entre la fachada longitudinal lateral y la fachada principal, siendo la presentación del complejo en la llegada al sitio desde el centro de Berlín. La diferencia radica en el lenguaje y en su materialización. Mientras que a la fachada principal se le confiere un carácter de aspecto masivo, pesado y con reminiscencia estereotómica, la fachada longitudinal posee un carácter más ingenieril, de aparente franqueza estructural, construida en acero y vidrio. Esta contraposición se debe a que, a pesar de que la Bergbund creía que la ligera construcción metálica no era contraria a la belleza, Behrens creía que era necesario que la arquitectura tuviera el suficiente peso visual para ser aceptada por la tradición estética clásica. Por este motivo, decide generar una fachada maciza mediante planos no estructurales de hormigón a modo de cerramiento, en pos de crear una gran masa de acero y evitar la fragmentación de la obra. Otra de las diferencias que se plantean es una disociación entre el exterior y el interior. Mientras que en el exterior se estudia la fusión entre lo industrial y el valor artístico-estético, en el interior no se contemplan los valores arquitectónicos, sino que simplemente se materializa exhibiendo la composición estructural. De esta manera, se puede interpretar al interior como el esqueleto que sostiene la arquitectura exterior. Dado que se buscaba incrementar la calidad y las condiciones del trabajo a través de la creación de espacios con carga artística, resulta contradictoria esta diferencia de tratamiento entre el interior y el exterior. Así, los espacios en donde efectivamente se desarrolla la labor de los trabajadores son aquellos en los que se materializan a partir de una simple necesidad funcional. En este afán de incluir a la obra dentro de la tradición arquitectónica es que Behrens realiza una reinterpretación de los elementos de la arquitectura clásica. Es posible verificar esto en la organización de los elementos compositivos de las dos fachadas principales. En la fachada principal, Behrens genera un frontis macizo que aparentemente se sostiene por las dos sólidas esquinas. Sin embargo, la forma de este elemento no responde al clásico remate triangular, sino que adopta la forma poligonal, continuando la silueta de los pórticos que soportan la nave central de la fábrica. A su vez, el frontis está sostenido por columnas metálicas ubicadas en el vano central de la fachada. Esto se diferencia de la composición clásica, donde los elementos macizos funcionan como elementos de sostén y los vanos como lugares de paso. En la fábrica de turbinas, no solo el vano no funciona como acceso, sino que los elementos más pesados de la fachada lo son solo visualmente. Por la forma en la que se construye la estructura, las esquinas del volumen no poseen capacidad portante y se genera un vacío estructural, que es enmascarado por los falsos pilares de hormigón. En la fachada longitudinal también se adopta una reinterpretación clásica. A la sucesión de arcos se la muestra como una sucesión de columnas, recurriendo nuevamente a la composición tripartita, con un basamento pesado, una sucesión de elementos lineales estructurales y un elemento superior de cierre. Esta intención se ve intensificada a partir de la inclinación de la parte superior de los aventanamientos, lo cual genera que la viga superior que cose los pórticos y la cubierta aparezcan como componentes de este sistema tripartito. Estas ambigüedades, planteadas en la obra de Peter Behrens, ponen en evidencia cómo, mientras que sostiene un discurso progresista buscando desarrollar la arquitectura de la nueva era y la nueva forma, necesita recurrir a operaciones y elementos de la arquitectura clásica para poder otorgarle validez estética y arquitectónica. Esto denota dos cosas. Por un lado, la importancia y la marca que representan en el arquitecto el tipo de formación académica adquirida. Por otro lado, es evidente que la arquitectura, como producto cultural del hombre, tiene una evolución progresiva, donde se necesita pasar por ciertas etapas para alcanzar otras. Este mensaje clásico subliminal tiene que ver con esto, y también con una cuestión social, ya que las personas en general aún asociaban los valores estéticos a los valores clásicos. Y considerando que le rehuimos a lo distinto, un cambio rotundo y absolutamente diferente a los mismos
podría suponer un rechazo generalizado, y por ende fallar en su misión de posicionarse como potencia frente al resto del mundo.